Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga. Doctor Mejía. En verdad, suscribo total al 100% todo lo que ha dicho el profesor Aníbal Quiroga. Y voy a simplemente complementar, no sé si empezar por el principio o al final. Por ejemplo, en el caso de la cuestión de competencia ya está claro de que la Constitución y el artículo 109 del Código Procesal Constitucional hablan de competencias y atribuciones asignadas directamente por la Constitución. Entonces, acá el tema es que no son actos administrativos lo que está planteando el presidente de la República, ¿no? Está planteando justamente un acto político que puede significar invadir las competencias del legislativo, la cual es, ¿no es cierto?, yo reformo la Constitución, pero como a mí me viene en gana. Porque si tú quieres obligarme a mí a reformar la Constitución según tu sano entender, eso no está establecido en la Constitución, justamente porque la cuestión de confianza no trata sobre paquetes legislativos. Y ahí es donde regresamos a la Constitución del 78 española, que señala básicamente lo siguiente, ¿no? ¿Qué era lo que pasa? En la Constitución española se decía que en España solo se pueden plantear cuestiones de confianza sobre políticas legislativas. ¿Y por qué es que en la Constitución española del 78 se debatió y se desechó la posibilidad de los paquetes legislativos? Porque el constituyente del 78 español tenía en cuenta la experiencia francesa. Y en la experiencia francesa existe justamente el artículo 49 que señala lo siguiente: el primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea Nacional sobre la votación de un texto. Y eso se debatió en España y dije, no. En el caso del Perú no se ha debatido eso. Pero digamos, vayamos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque al final de cuentas, el intérprete de la Constitución es el que zanja la discusión. Acá podemos opinar y esa opinión no es vinculante, ¿no? Es simplemente ilustrativa. Y ustedes como políticos tomarán la decisión que considero que es lo mejor para el país, al margen de lo que pueda pensar el pueblo. El pueblo puede pensar muchas cosas, pero no necesariamente ustedes tienen que hacerle caso al pueblo, porque el pueblo se equivoca, ¿no? Y ustedes han sido elegidos aquí justamente para no hacer lo que dice el pueblo, sino para que el pueblo haga lo que ustedes creen que es conveniente, pero conforme en el marco de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro sistema constitucional no hay el paquete legislativo. Pero el tribunal ha dicho, sí puede haber, correcto. Pero el problema es que el tribunal, regresamos otra vez al tan leído artículo 76, dice al final, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Pero, ¿qué gestión puede requerir cuando un presidente de la República, por medio de su primer ministro, dice, voy a hacer cuestión de confianza de un adelanto de elecciones? Eso no es gestión. Eso es más bien renunciar a la gestión. ¿Cómo voy a hacer gestión si estoy renunciando? Entonces, está bien, claro. Las instituciones, en este caso la cuestión de confianza, en el marco de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, es pero teniendo en cuenta su esencia, esencia que ha sido definida por el Tribunal Constitucional en el sentido de que plantea cuestión de confianza para hacer gestión. ¿Qué necesita tu gestión? Te apruebo el presupuesto, te apruebo las políticas legislativas, te apruebo políticas de salud, de ambiente, pero no me pidas como cuestión de confianza, ¿no es cierto?, que me voy, pero me voy contigo. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es la política? O sea, ¿cuál es la política de gestión? Según en el marco lo que dice el tribunal, adelantar elecciones. ¿Qué gestión es esa? A partir de esas reflexiones, hay otro tema. ¿Qué pasaría? Porque acá se ha dicho tajantemente, el Congreso no puede ir al tribunal. Pero, ¿y qué pasa si el presidente del Congreso le dice al procurador, presente usted el proceso competencial? ¿Ustedes creen que el tribunal va a hacer un rechazo in limine? El tribunal la va a aceptar.
Por eso, no, es que lo que pasa es el proceso competencial se va a plantear por menoscabo o por invasión de una competencia y una atribución que la Constitución me está dando a mí, ¿no? Y además porque el presidente de la República pretende que yo apruebe un adelanto de elecciones que la Constitución no me permite. La Constitución no me permite adelantar elecciones. ¿Por qué? Porque es un poder, porque la reforma constitucional derivada tiene límites. ¿Y el límite cuál es en este caso? El límite es no solo los derechos fundamentales, la fórmula política, o sea, el sistema, señala básicamente que este es un sistema donde no hay adelanto de elecciones. Hay periodos constitucionales de 5 años, donde se eligen parlamentarios y congresistas. Entonces, pedir un acto de elecciones y además de manera excepcional, claro, es un menoscabo, es un proceso competencial por menoscabo de las competencias que yo tengo, ¿no? Eso está dicho cuando el tribunal se tuvo que pronunciar sobre un proceso competencial que hubo entre el Ministerio de Industrias y el Poder Judicial, en la cual el Ministerio de Industrias cerraba casinos de juego donde había lavado de activos, y por otro lado, el Poder Judicial abría los casinos por medio de amparos. Entonces planteó el proceso competencial y el tribunal declaró fundada la demanda a favor del Ministerio de Industrias. Ahora, quisiera responder de una en una y muy rápido porque yo sé que ya es tarde. Lo voy a hacer muy concisamente. Al congresista Marco Arana, ¿no? La Constitución del 79 no es debatible, no puede ser cambiada, claro, si la Constitución establece que pueden haber reformas totales o parciales, pero se hacen en el marco de la Constitución. O sea, para reformar de modo total la Constitución, hay que seguir el procedimiento que está establecido en la Constitución. Y para eso, el parlamentario tendría que establecer su proyecto de reforma total de la Constitución. Y en este foro se debate, y como el Parlamento es una caja de resonancia, la opinión pública se hará juicio. Y en el próximo, obviamente que es probable que no se apruebe la reforma constitucional total que plantea el congresista, pero la ciudadanía escucha, y la ciudadanía entiende y dice, bueno, esta es la alternativa que yo voy a escoger en el próximo periodo electoral. Porque lo que está planteando está bien, pero no puedo patear la Constitución, ¿no es cierto?, porque necesito una reforma total, ¿no? Los expertos tenemos posiciones políticas, claro, sería muy interesante que en este debate, por ejemplo, podría ser que el partido político X dice, acá está, estos son nuestros constitucionalistas, el partido Y, acá está, estos son nuestros constitucionalistas. No hay ser humano que no tenga ideología, todos tienen una determinada posición, desde el momento en que son ciudadanos y desde el momento en que la Constitución dice que podemos participar política y culturalmente, tenemos que tener una posición política y por eso es que la Constitución habla de la libertad de información veraz, no solo para escucharla, sino también para difundirla, ¿no? Entonces, ¿la Constitución del 93 es fruto de una dictadura? Claro que no, todas nuestras constituciones han sido fruto de dictaduras, eso no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, el congresista Lescano, por quien guardo una alta estima, dice, planteó el adelanto de elecciones. Efectivamente, Acción Popular ha planteado el adelanto de elecciones, pero eso está ahí, se tiene que debatir. Hay corrupción, pero la pregunta es, ¿la Constitución ha sido dada para combatir la corrupción? Una Constitución no es dada para combatir la corrupción. La Constitución es más bien el marco en el cual se desarrolla el juego político, el sistema de las relaciones Parlamento-Ejecutivo, y es el marco de respeto a los derechos humanos, pero también es el espejo donde los peruanos nos vemos. Democracia, alternancia en el poder, respeto de la ley, de la Constitución, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es para combatir la corrupción. Se combate la corrupción por medio de leyes, por medio de, en fin, reforzando la policía, etcétera, etcétera. Pero la Constitución no es el demiurgo, ni es el mago poderoso
que va de un plumazo a una nueva constitución no va a acabar con la corrupción. De manera que me parece que no va el tema por ahí, ¿no? Puede tratarse. Ahora, cuando se habla de que aquí podría haber congresistas que estarían dentro de la lista de Odebrecht, pero podría ser de congresos que ya no están. Y si se revela esos congresistas, hay los procedimientos, el orden jurídico, sin necesidad de violentar la Constitución, tiene los procedimientos para combatir, digamos, la supuesta aparición de congresistas que podrían estar comprometidos en temas de corrupción, ¿no? Ahora, ¿hay un factor político? Sí, claro, ya el congresista, Aníbal Quiroga ha dicho, Canadá no es lo mismo, etcétera. ¿Estamos ante una crisis política del Parlamento Ejecutivo? Sí, claro que sí, ¿no? Si no estaría este debate acá, pero lo que sí parece preocupante es de que si la cosa no está tan clara, ¿cómo es que el presidente de la República podría disolver el Congreso, no? Si es que no está tan claro. O sea, lo más claro es renuncia la vicepresidenta y el presidente del Congreso convoca elecciones. Eso es lo constitucional. Toda constitución siempre tiene un mecanismo para resolver las crisis políticas. Tiene su salida. Y esa salida es la que acabo de señalar, no es el adelanto de elecciones. Porque el adelanto de elecciones, desde mi punto de vista, es romper directamente en el corazón del sistema del régimen político, ¿no? Ahora, en el caso de lo que pasó el año 2000, no hubo una crisis de la Constitución, lo que hubo una crisis del régimen, se cayó el régimen, y en la caída del régimen lo que hubo una revitalización de la Constitución, ¿no? Yo pienso que en este sistema no hay adelanto de elecciones, y lo que yo sostengo es que el Parlamento no puede aprobar una reforma que implique adelanto de elecciones. No tiene competencias para modificar el régimen sustancial, como lo ha dicho el congresista Gino Costa. Las reformas, los límites materiales inciden sobre la esencia de la Constitución, sobre el régimen político. Entonces, si la esencia de nuestro régimen político es no adelanto de elecciones, entonces, ¿cómo vas a hacer una reforma política que va a implicar, y además decir, si tú no vas a hacer la reforma, te cierro, ¿no? Y además no tiene sentido lo que se plantea, porque vamos a ponernos en el hipotético caso que el Parlamento no aprueba la reforma. El presidente ha pedido adelanto de elecciones, pero si él quiere mantenerse en el marco de la Constitución, tendría que simplemente disolver el Congreso, pero la comisión permanente queda, y él se queda también. Entonces hay un contrasentido, porque él dice, yo me quiero ir, que se vaya al Parlamento, pero no va a poder irse, si hace la cuestión de confianza. Entonces, ¿a dónde conduce eso, no? Ahora, hay una crisis política, claro, y ¿cómo podría resolverse esa crisis política? Bueno, ese es un tema que, justamente tienen que ver ustedes, ¿no? Pero la gente a veces no entiende, el común de la gente dice, los congresistas ganan mucho, y no hacen nada. ¿Cómo no van a hacer nada si justamente este tema que tienen aquí es absolutamente trascendental para el país? ¿No es cierto? Y entonces, ¿y cuál es la esencia del trabajo del Congreso? En este caso, me parece, la labor parlamentaria no solo es legislar, sino que en este caso es salvar la democracia. Entonces, digamos, el sueldo del parlamentario se le paga no solo para legislar y fiscalizar, sino que en este caso es para reunirse con el presidente de la República y buscar soluciones. Puede haber una cohabitación, si se quiere hablar, ¿no es cierto?, que el presidente escoja a un miembro del Parlamento o a una persona representativa que pueda hacer una suerte de... Hay infinidad de caminos. Digamos, los seres humanos tienen capacidad para ponerse de acuerdo. Si los seres humanos o los políticos piensan que no pueden ponerse de acuerdo, entonces, bueno, creo que se han equivocado de profesión o de oficio, ¿no? El oficio del político es justamente buscar.
Lo que pasa es que de repente se quiere un adelanto de elecciones, pero no va a haber tiempo para hacer campaña. ¿Cómo voy a convencer al electorado de que mi propuesta es válida si se necesita procesos electorales donde aparezcan los candidatos, preparen sus planes de gobierno? No va a haber. Es una medida demasiado extrema, ¿no? Ahora, dice, he escuchado por ahí que dice que el pueblo haga uso de su derecho a votar. Voy a decir algo que no es digamos popular, pero en este momento, el pueblo no tiene derecho a votar. Porque al pueblo sus derechos le nacen de la Constitución. Todo el sistema, el orden jurídico, los derechos fundamentales están en la Constitución, no están más allá de la Constitución. Mis derechos fundamentales me nacen de la Constitución. Y la Constitución me ha dicho que yo tengo derecho a votar, a elegir y ser elegido, pero a elegir cada 5 años. Sí. Congresista. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Lo que no quiere decir que los derechos de participación ciudadana están restringidos, porque ciertamente el derecho a sufragio es un derecho que se manifiesta a través del voto y a través de la candidatura expresa, pero también el ciudadano, que es elector, puede monitorear, puede participar de los espacios consultivos y puede, solamente para complementar, porque podría decirse, se está a espaldas de, no. Hay espacios. La revocatoria es un espacio ciudadano en los espacios subnacionales para quitar la confianza reconocidos en las leyes de desarrollo constitucional. Gracias, doctor. Lo que pasa es que... Congresista. Muy breve. Mire usted, después de que, o antes de que Fujimori toma la decisión de adelantar las elecciones, lo graban, o ya lo habían grabado, a un parlamentario recibiendo dinero en Montesinos. Y a razón de eso sale Fujimori y dice, voy a disolver este Congreso porque se vio que era de un congresista, un hecho de corrupción inaceptable. Eso fue la gota que llenó el vaso. Entonces, no está sucediendo, o podría suceder hoy día lo mismo. Porque si salen el nombre de los codinomes, ahí va a haber, ¿no?, congresistas también pues que no los han grabado, pero los han entregado con pruebas plata. Estamos en la mismísima situación. Entonces no habría razón a que se disuelva este Congreso y más que disolver, cerrar este Congreso y adelantar las elecciones. Claro que sí. ¿No le parece? Estamos más, y no va a salir uno, va a salir varios. No, porque ya han salido algunos apodos ahí. Usted más o menos los debe ubicar. Entonces, yo creo que, doctor, estamos más o menos en la misma situación. Gracias, doctor Mesías. Doctor. Fíjese, lo que pasa es que en nuestro sistema y en el sistema de los Estados Unidos, del cual hemos tomado la figura del impeachment, que es básicamente un juicio político, o sea, la posibilidad para cuando un parlamentario, con un ministro, un magistrado, el presidente de la República, han cometido un delito, ¿no?, o han cometido una infracción a la Constitución, un acto de corrupción, como usted lo señala, y uno lo ve en la televisión, entonces, ¿qué es lo que pasa? El parlamentario o el presidente de la República prácticamente queda despojado, no del cargo, sino de la legitimidad, porque la Constitución no solo es norma jurídica, sino norma política, hasta tal punto que ya no puede gobernar. Y entonces, ¿cuál es la salida constitucional? El impeachment político, el juicio político, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un juicio político, no has cometido un delito, pero te has hecho indigno del cargo, hasta tal punto que ya no lo puedes ejercer. Entonces, eso es justamente lo que pasó, me parece, en el año 2000. Vimos en la televisión cosas que hicieron que el sistema se cayera, que no tuviera legitimidad nada. Pero acá, desde mi punto de vista, hay una crisis política, pero el sistema o el régimen no se ha caído. Un régimen se cae en 24 horas. No se cae en 3 meses ni en 4 meses.
y tengan la seguridad que en ese momento usted tiene 130 votos. Entonces, mientras tanto, claro, la cultura de la sospecha, no solo hay congresistas, pueden haber jueces, pueden haber miembros del Poder Ejecutivo metidos a corrupción, pero ¿cómo se combate eso? No se combate cerrando el Congreso, ¿no? Y me parece que no va la cosa por ahí. Ahora, ¿por qué es que acá hay un golpe de Estado? Desde mi punto de vista hay un golpe de Estado, porque ¿qué es desde un punto de vista técnico constitucional un golpe de Estado? Un golpe de Estado significa, en términos jurídicos, el acceso al poder por procedimientos que no están establecidos en la Constitución. Entonces, si yo quiero romper la Constitución, revistiéndole de un viso de constitucionalidad, diciéndole al Congreso, legisla, reforma, si no te cierro, a mí me parece que eso, y después, y como resultado de eso, el Congreso aprueba una reforma inconstitucional desde el punto de vista material, entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que otros accedan al poder por los procedimientos que no están establecidos en la Constitución. ¿Y cuál es el procedimiento que ha establecido la Constitución? Elecciones cada 5 años. Es el sistema presidencial. Tenemos piezas del sistema parlamentario, pero en Estados Unidos no hay adelanto de elecciones. Puede haber reformas, como se ha visto, no, pero no hay. El Congreso de los Estados Unidos es incólume mediante el periodo constitucional, y el presidente de la República también. Y por eso ese sistema funciona bien. Entonces, por eso, digamos, hacer una jugada, revestirla de visos de legalidad o de constitucionalidad para decir nos vamos, cuando la Constitución no lo permite, porque hay que cumplir con el periodo. ¿Qué cosa es eso? Es violar los procedimientos para acceder al poder, para que otros accedan al poder, ¿no? Por eso es que pienso que se trata de un golpe de Estado, en la cual el presidente le dice, acompáñame al Congreso. Oye, ya yo me quiero ir, acompáñame, y mediante un viso de legalidad. Y por eso es que también creo que el Tribunal Constitucional puede tener aquí una labor. Y hay algo que, en la pregunta que hacía la congresista Aramayo, lo que no se ha visto acá es que el proceso competencial, a diferencia que en el proceso de inconstitucionalidad, en el proceso competencial sí se puede plantear medida cautelar. De manera que el Congreso, a la hora que plantea el proceso competencial, le puede pedir al Tribunal Constitucional, como medida cautelar, que se abstenga el presidente de la República o al primer ministro de plantear la cuestión de confianza hasta que yo resuelvo. En el proceso competencial sí hay medida cautelar. En el proceso de acción de inconstitucionalidad no. Bueno, yo creo que ya no tendría más que decir, porque creo que la exposición del doctor Aníbal Quiroga ha sido absolutamente ilustrativa, me auno a todo. Solo voy a decir el tema de la Comisión de Venecia. La comisión, para el congresista Arce, la Comisión de Venecia se entiende en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos y se entiende también en el marco del orden internacional de los derechos humanos. Porque hoy en día no se entiende un sistema internacional que no respete los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? En Europa, como tienen la Convención Europea y nosotros la Convención Americana, que al final de cuentas es lo mismo, se rigen por los mismos principios, la dogmática es la misma, no hay nada que inventar, lo que se busca en la Comisión de Venecia, ¿no es cierto?, es que los estados que respetan la Convención, no vayan a dictar leyes que vayan en contra de la Convención. Entonces, el debate es muy rico. Por ejemplo, Turquía, Bulgaria, todos estos países presentan, por ejemplo, la ley de libertad religiosa de Turquía. Va a la Comisión de Venecia porque el ministro de Justicia de Turquía o el gobierno turco quiere saber si la ley que van a aprobar viola o no viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces, cuando el Estado peruano forma parte de la Comisión de Venecia, se adhiere a la Comisión de Venecia, entonces, si bien es verdad que su opinión es vinculante, pero si somos parte, ¿cómo vamos a hacer el desaire de no escucharlos? Oye, si tú has formado parte, tú me has pedido
eres parte del tratado, de la convención, de los acuerdos que sean, nadie te ha dicho, nadie te ha obligado a que entres acá. Y ahora estás acá y me pides una opinión y no me tomas en cuenta. Entonces me parece que ahí hay un problema de diplomacia que también el Congreso tiene que tener en consideración, ¿no? Sí. Gracias, Presidenta, por su intermedio, si lo permite. Sino que nosotros, a ver, el debate que se hace en esta comisión y en el Congreso de la República debería ser un debate que inspire a las escuelas de derecho, que inspire a las universidades públicas y privadas, porque afecta en la ciudadanía, como afecta a la Constitución Política del Estado. Y a veces, señora Presidenta, la primera fuente de información que tienen los ciudadanos son las redes sociales. Las redes sociales que informan o que no trasladan en estricto lo que acá se produce. Entonces, el doctor Mesías Ramírez, que acaba de hacer uso de la palabra, hacía una evocación a que en la Constitución Política del Estado no solamente está el sistema de gobierno, sino están los deberes y derechos que como ciudadanos tenían, ya una expresión que dijo respecto a cómo y en qué momento debía escucharse al pueblo y en qué momento ejercía el derecho al voto, ya hay una precisión inexacta en parte de las redes sociales, insumo de información de la ciudadanía. Por eso me parece importante que nuestro invitado, el doctor Mesías Ramírez, desarrolle esta idea de que el Ejecutivo dijo además, hay que escuchar al pueblo. El pueblo gobierna, el pueblo a través de mecanismos de participación, y si pudiera hacernos esta precisión antes de terminar su intervención, señora Presidenta, yo lo vería absolutamente saludable. Gracias. Claro, es que justamente creo que la política es un oficio complicado. Y creo que el deber de los congresistas en este momento es buscarle una solución a la crisis en el marco de la Constitución. Y justamente ese es el gran honor que ustedes tienen, ¿no? De que mañana más adelante se diga la política peruana, los políticos pudieron entenderse, ¿no? Y que no patearon el tablero, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces, yo por eso en las redes sociales que corren tan rápido las noticias, yo he dicho, el pueblo no sabe lo que es no sabe lo que es el bien común. Claro, el pueblo no sabe lo que es el bien común. ¿Por qué? Porque los que saben lo que se tiene que hacer con el Estado es justamente los políticos, ¿no? Si no, fíjense, hay una obra de José Ortega Gasset que se llama Mirabeau el político. Dice, ¿qué es un político? El que sabe qué hacer con el Estado. El que ve cosas que no ven los otros, como en las tragedias griegas, ¿no? En el Sófocles, en fin. Los que asesoran al rey son ciegos, pitonizos, pero entonces, por ejemplo, el que le dice a Edipo, te vas a acostar con tu madre y vas a asesinar a tu padre, es un ciego. Pero en el fondo la representación de esa ceguera en la dramaturgia griega es para dar a entender de que hay cosas que los políticos, los verdaderos políticos ven y que los demás no ven. El común de la gente no ve, y eso solo se aprende, no se improvisa la política, ¿no? Entonces a eso es cuando yo me refería, el pueblo no sabe lo que es el bien común. Además se elige a los representantes para que lideren, pero digamos, pretender de que el pueblo va a mandar, no, eso no tiene sentido. Eso puede suceder en la democracia directa, ¿no? Pero en las democracias representativas, si no, ¿para qué te elegís? Y voy a hacer lo que dice el pueblo. El pueblo hay que conducirlo, al pueblo hay que liderarlo, hay que tener ascendencia sobre él, y creo que hay que educarlo. Y creo que uno de los problemas también por los cuales pasa el país es que necesitamos referentes, ¿no? Y recordar, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, al presidente Belaúnde le pedían cierra el Parlamento, y el presidente Belaúnde decía no puedo. ¿Por qué no puedes? La Constitución no me lo permite. Entonces la pregunta es acá si el presidente de la República, si al presidente de la República la Constitución le permite esto.
y estamos viendo que el debate es tan álgido, hay posiciones tan encontradas, que entonces podemos desembocar o ustedes pueden llevar a desembocar al país a un callejón sin salida. Y mejor es buscar un diálogo, conversar, ¿no es cierto? Porque en una democracia nadie tiene la razón, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Messía. Los derechos definitivamente nacen de la Constitución y tenemos formas de gobierno, en nuestro caso una forma de gobierno que tiene pesos y contrapesos. Ya no tenemos el quórum reglamentario, así que agradecemos profundamente las participaciones de nuestros invitados el día de hoy, muy valiosas, muy valiosas. Estoy segura que van a aportar enormemente a la construcción del dictamen. Vamos a seguir requiriendo su colaboración, doctor Cairo, doctor Messía. A los congresistas que se han quedado hasta este momento, gracias infinitas, están sin almorzar. Y esta es una muestra de cómo el Congreso trabaja, lejos de los comentarios que se hacen. Es verdad, congresista Aramayo, aunque sí hay un oficialista, el congresista Gino Costa. Siendo las 15:35 de la tarde, se levanta la sesión. Bien, acaba de concluir entonces esta prolongada sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento dirigida por la congresista Rosa María Bartra, donde se presentaron diversos abogados constitucionalistas. Precisamente fueron convocados estos expertos para exponer su posición respecto del proyecto de ley 4637 del 2019 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú para determinar que quien juramenta y asume funciones como presidente de la República no puede postular a la presidencia en el periodo inmediato siguiente. Además, establece un recorte del mandato del presidente de la República, congresistas y representantes del Parlamento andino, así como el adelanto de las elecciones generales. Al respecto, el doctor Natalia Primo afirmó que aquellos que dicen que la propuesta del presidente de la República es constitucional tienen una visión limitada precisamente del tema constitucional, pues no se puede desnaturalizar aquello que la Constitución establece. La posición de José Cairo fue que la aplicación de la posición de confianza no vulnera el mandato imperativo de los congresistas. Por otro lado, dijo que el proyecto de reforma constitucional sobre adelanto de elecciones, según su posición, es constitucional, pero también dijo que el derribo del parlamentario de 2 gabinetes en 26 años no se ha dado nunca. Fue el único en estar de acuerdo. Por otro lado, el congresista Natalia Primo, el ex congresista y constitucionalista Natalia Primo, pues leyó un artículo del constitucionalista Samuel Abad, en el que señala que una constitución de confianza no es una tercera vía para hacer una reforma constitucional. Por su parte, Carlos Messía pues dijo que en sistemas presidencialistas como el nuestro no puede haber adelanto de elecciones porque se fracciona el sistema democrático. El pueblo tiene derecho a elegir cada 5 años y dentro del marco de la Constitución, afirmó. Si el Congreso de la República aprueba esta reforma, también estará transgrediendo la Constitución. De otro lado, el doctor Aníbal Quiroga dijo que hay 2 formas de salida a esta coyuntura. Una asamblea constituyente, que en este caso se llama Congreso Constituyente Democrático, o un golpe de Estado. La Constitución Política de 1993 ha permitido que tengamos 4 procesos electorales sin ninguna objeción. La Asamblea Constituyente, dijo, deja una especie de duda derivada, que en este caso es el Congreso y solo el Congreso. La pregunta que se hizo fue: ¿el Congreso puede ser forzado por el Ejecutivo? Hay que hacer una interpretación al respecto, señaló.
Bien, esto es un resumen de lo que ha acontecido en esta prolongada sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Nosotros vamos a hacer una pausa y retornamos con más en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión.